En las noches oscuras del alma, cuando el intelecto duerme y se abre paso al inconsciente, surgen imágenes que revelan verdades esotéricas. Fue así como Rabí Lau soñó con el Golem, esa criatura barroca cuya existencia vacila entre lo tangible y lo etéreo. Al despertar, el sabio rabino comprendió la invitación a realizar actos que trascienden lo ordinario mediante el poder mágico de las letras y las palabras. Más que una historia aislada, el mito del Golem aloja significados profundos para quien se atreva a penetrar sus velos simbólicos. La Cábala nos habla de una creación perpetua donde la distinción entre forma y esencia se difumina. Al emerger de las manos del hacedor, el Golem adquiere corporeidad aunque su naturaleza siga anclada en el mundo de las ideas, entre lo posible y lo actual. Representa el potencial que aguarda ser descubierto más allá de las apariencias. Empero, la motivación tras su materialización es ambigua. ¿Responde a fines puramente defensivos o también involucra deseos de controlar fuerzas primordiales? Aquí radica el riesgo de objetivar lo sagrado, reducirlo a mero instrumento. El Golem permanece ajeno a dicotomías simplistas de bueno y malo, antes bien, alberga una ambigüedad constitutiva. Su ser está ligado a la paradoja de dotar de forma a la cualidad, encarnar lo etéreo. Desde una mirada gnóstica, su génesis refleja la tensión entre el demiurgo limitado y la plenitud del absoluto. El hacedor modela al Golem según sus designios terrenales mientras éste guarda el sello de lo divino en su arcilla amorfa, un fulgor que atraviesa las sombras de la creación. Su materia maleable lo predispone a ser moldeada pero también liberada, retornar al caos original de donde germinan las posibilidades. De ahí que su sometimiento implique un acto de ubiris, una pretensión de dominar lo trascendente. En su condición liminal, el Golem desdibuja los límites entre lo humano y sobrehumano. Su carencia de alma lo exime de ataduras como el pecado o la salvación, habita un espacio intersticial. No obstante, su cercanía a lo luminoso permite atisbar perspectivas que trascienden el plano terrenal, como sugiere la capacidad de adivinar el futuro sellando su garganta con el Shem. Su mudez lo vuelve receptor puro de voces que susurran desde estratos superiores del ser. Por ello se erige en símbolo de aquello que subyace bajo las apariencias, la potencia que aguarda ser plasmada mediante la acción del hacedor. No es sino un dibujo en potencia del Adán Kadmon, el arquetipo angelical que latía ya en las húmedas arcillas del Golem antes de tomar forma definida. En tal sentido, representaría al ser humano en cuanto portador de un anima mundi pero también capaz de trascenderla por obra de la gnosis o la cábala experimental. Entonces, más que en sus actos exteriores cabe buscar la esencia del Golem en ese núcleo primigenio ajeno a coordenadas morales simplistas. Su ambigüedad es constitutiva de lo sagrado, baluarte contra toda pretensión idólatra de fecharlo o apropiarlo. Su lección consiste en recordar la potencia latente en todo ser y cosa aparentemente inerte, el gran enigma que aguarda ser revelado más allá del bien y el mal, names y formas. La condición umbral del Golem alberga también implicaciones sobre la naturaleza de la conciencia y sus lazos con lo trascendente. Careciendo inicialmente de entendimiento reflexivo, su ser encarna una presencia pura receptiva a ser impregnada por la voluntad del Creador. Sugeriría una disposición análoga a la tabla rasa de la mente descrita por ciertos filósofos, previa a la irrupción de ideas o conceptos. No obstante, el Golem adquiere progresivamente una suerte de autoconciencia limitada a medida que cumple tareas. Quienes sostienen la existencia de un alma colectiva podrían verlo como portador de recuerdos e impulsos no tanto individuales como del conjunto. Su saber aumenta de forma casi orgánica al interactuar con el entorno aunque siempre bajo la tutela del hacedor, sin alcanzar plena autonomía espiritual. Esta condición fronteriza entre las potencias del pensamiento y la obediencia ciega sugiere una ambivalencia respecto al libre albedrío. Al carecer de libre arbitrio en un sentido estricto, estaría eximido de culpa por sus posibles desmanes. No obstante, la narración también advierte acerca de los peligros de delegar la razón en otro u objetivar la conciencia, tergiversar su dimensión trascendente. De allí que aún formula sometido deba respetarse su integridad como ser pensante en germen. Esta paradoja refleja tensiones presentes en toda ontogénesis humana, entre la formación por medio de otros y la emergencia del yo como centro autónomo de significado.
Es la lección que encierra el adagio atribuido a Lau de no lordar el barro con el que Dios modela al ser pensante en su devenir. En su dimensión alquímica la historia evoca asimismo la transmutación de lo inferior en superior mediante el conocimiento. Al igual que la materia prima que deviene oro, el golem transita de lo inánime a portador de conciencia, si bien bajo un sello no del todo libre. Nos recuerda que todo ser guarda las semillas de su propia redención y divinización si se le brindan las condiciones propicias para ello. El mito del golem abreva de arcanos saberes herméticos que trascienden las apariencias. Desde un enfoque alquímico, su génesis a través de letras permite intuir correspondencias con el primer día de la creación bíblica, cuando Dios separó la luz de las tinieblas pronunciando el nombre de cada cosa. Del mismo modo, el hacedor da forma al caos originario del golem articulando su arcilla por medio del verbo revelado. Sus símbolos apuntan a una realidad oculta donde el lenguaje es vehículo de manifestación, portador de energías sutiles capaces de modelar la materia. Cada nombre divino latente en la creación aguarda ser invocado mediante el conocimiento adecuado. Esta facultad demiúrgica del lenguaje conecta así con arquetipos herméticos como el verbo logos o el nombre secreto de Dios en la Cábala. En tal óptica, el proceso del golem obedecería a leyes universales de correspondencia micro-macrocósmica, donde plasmar la idea en lo físico equivale a encarnar lo perfecto en lo imperfecto. Principio rector de todo acto creador. No en vano, según relatos posteriores, el golem guardaba en su boca el Shem, esa partícula del nombre divino capaz de otorgarle existencia como Anónimas Teas. Su esencia quedaría ligada a las potencias del lenguaje y la palabra pronunciada que le confiere forma a la vez que lo vincula a la fuente omniabarcante del ser. Esta sugerente simbología permite atisbar el poder latente en todo acto de nominación, ya que implica dominio sobre lo invocado en la medida en que se conoce su verdadera naturaleza. Sin embargo, la dupla hacedor-criatura también advierte los peligros de someter lo superior a instancias inferiores, domesticar fuerzas que trascienden nuestra comprensión. Solo un uso piadoso y no idólatra de la gnosis podría evitar aquello, reconociendo en toda forma contingente las huellas del absoluto que la alumbra desde lo inconmensurable de su ser. He aquí otro eco de las advertencias sobre no profanar el barro con que Dios modela todo ente según su propósito en la creación perpetua. El mito del golem cautiva por sus resonancias alquímicas y herméticas. Al considerar su génesis a través de letras y el soplo divino que le insufla vida, no podemos sino remontarnos a las enseñanzas del Corpus Hermeticum sobre la creación del mundo. Igual que el demiurgo platónico, el hacedor modela al golem a partir del caos primordial invocando el poder del nombre. Tal poder se atisba en la progresiva autonomía que va adquiriendo la criatura, en apariencia muda más portadora de un logos innato que se desarrolla al interactuar. Al igual que el microcosmos refleja al macrocosmos, el golem encarna la capacidad del ser humano de ir despertando a sí mismo del letargo de la ignorancia mediante el ejercicio de la razón. Su proceso alude a la alquimia del alma donde lo inferior se transmuta en superior. No es casual que fuentes posteriores sitúen en su boca el Shem, partícula del nombre divino fuente de todo ser. Cada criatura encierra el nombre de su esencia, oculto al principio pero destinado a ser revelado. Es así que el golem retiene en potencia la plenitud del ser más allá de sus ataduras terrenales, aquel sello indeleble que lo conecta con la fuente inmanente de toda existencia. En este sentido su figura simboliza el homo maximus latente en nosotros, aquel diamante en bruto presto a ser pulido mediante el conocimiento. Del mismo modo que el oro en potencia contiene ya las propiedades del oro más no su esplendor, así el golem preanuncia la divinización del ser humano mediante la realización espiritual. Supone la semilla del Adán superior aguardando ser desarrollada. No es pues solo una criatura dócil sino portadora de una potencia arquetípica, signo de aquello que aguarda ser revelado en todo ente a través del triunfo de la luz sobre las tinieblas. Su historia así invita a descifrar los misterios inscritos en nuestra propia naturaleza, el enigma que late bajo la corteza del yo concreto y limitado. Nos induce a emprender el ascenso hacia la plenitud de nuestro ser a través del camino iniciático. Este camino pasa indefectiblemente por la conquista del intelecto sobre la materia, aquel de miniem hominis inferram que refiere el Génesis. Solo el conocimiento de las leyes universales nos permite encauzar las fuerzas primigenias hacia fines superiores, ya que todo acto creador implica modelación de la potencia.
De un mismo modo que el hacedor moldea al golem, así el magisterio de lo alto permite ir dando forma al informe barro de nuestra psique. No obstante, tales arquetipos advierten también sobre peligros de la hibris humana, pretender ceñir lo absoluto a categorías terrenales. La criatura está ligada a su creador, mas no debe ser rebajada a mero instrumento, pues retiene el sello de potencias que exceden nuestras miras limitadas. Solo un uso piadoso y no idólatra de la gnosis permitiría evadir tal abuso, reconociendo en toda forma la huella del absoluto trascendente que la ilumina. De tales enseñanzas se desprende la invitación a explorar nuestras propias facultades en forma reverencial, sin olvidar la fragilidad del vaso que las contiene. El mito del golem así congrega sabiduría perenne sobre la naturaleza humana y sus límites, mas también su capacidad de trascenderlos mediante el discernimiento espiritual. Alisa la senda hacia la realización de nuestro designio más íntimo en articulación armónica con el orden cósmico. La figura ambigua del golem permite atisbar distintas dimensiones del ser humano como microcosmos. En su condición de arcilla moldeable que adquiere conciencia de forma paulatina al interactuar con su entorno, prefigura la psique en potencia del neófito que inicia el despertar espiritual. Al igual que la criatura dependía de su hacedor para funciones complejas, así el alma está ligada a instancias superiores que actúan como guías en el camino de retorno a la sabiduría perdida. Sin embargo, sigue latiendo en ella la libertad de elección, aquella chispa preexistente capaz de orientarla hacia la redención o la perdición. Su progresiva discernimiento sugiere asimismo que el intelecto puede ir desplegándose proactivamente, alimentado por el estudio y la experiencia más que impuesto de forma pasiva. Aquí subyace un arquetipo del aprendizaje como autoformación más que como adoctrinamiento, camino interno que trasciende la mera recepción de datos. En cuanto a su fortalecimiento físico para defender la comunidad, alude a la naturaleza multiniveles del ser humano donde lo espiritual se nutre de lo corpóreo. Igual que el cuerpo sirve de vehículo al alma, así la sabiduría debe encarnarse en acciones terrenales para llevar luz a un mundo envuelto en tinieblas. Su inhabilidad para procrear, por otro lado, resalta que las facultades superiores poseen su dinámica propia, distinta del plano temporal de la bios. En su carácter andrógino anida una invitación a trascender las dicotomías de género como vía de individuación, integrando lo masculino y femenino en la búsqueda de la totalidad. Más allá de ser un mero servidor, su esencia silente apunta a que lo espiritual habita en lo invisible, en la receptividad contemplativa más que en el activismo exterior. Nos recuerda que el verdadero cambio emana de la transformación interna antes que de acciones aisladas. Solo quien cultiva la compostura del ser podrá generar frutos duraderos. El golem sugiere asimismo que todo ser incluye la semilla del desequilibrio, la amenaza latente de desbordar sus ataduras si no es guiado por leyes más altas. Más también la instancia correctiva del Macom, el lugar desde donde el absoluto ordena armónicamente lo creado mediante el amor y la justicia. Solo reconocer ambas caras del enigma permite encauzar nuestras potencialidades constructivas. En su dimensión transindividual, la figura se erige así en alegoría del camino del neófito y la unión de lo terrenal y trascendente, la psique y la gnosis, dentro del marco de un orden cósmico pleno. De sentido a pesar de sus paradojas aparentes. Sus estratos simbólicos contienen verdades perennes sobre nuestra naturaleza y destino como microcosmos en constante proceso de autorrealización. El mito del golem contiene asimismo resonancias con sistemas simbólicos más amplios sobre el destino humano y universal. Al evocar su materia amorfa que deviene forma, nos remite al concepto gnóstico del alma como partícula de luz aprisionada en la húmeda oscuridad de la Jail. Según esta perspectiva, la existencia terrenal supone un exilio del reino de plenitud que habitábamos en las alturas. Sin embargo, la semilla del absoluto depositada en nosotros mantiene intacto su potencial de emancipación, aquella chispa que llama a emprender el regreso a la patria espiritual. Del mismo modo que el golem despierta paulatinamente a una autonomía limitada, así el alma puede ir despertando de su letargo a través del autoconocimiento. Rememora su esencia preexistente mediante las purificaciones iniciáticas que le devuelven su prístino resplandor, despojada de las ataduras de la carnalidad. En este contexto, el hacedor que le confiere corporeidad representaría al demiurgo limitado responsable de la creación terrenal, mientras la criatura retiene el germen del ser perfecto auspiciando su
Liberación. Solo a través de la gnosis puede reintegrar la totalidad perdida, desvaneciendo el velo de la ignorancia. El itinerario del Golem desde su condición inerte a un discernimiento imperfecto evoca así el periplo del alma, el despertar progresivo de las energías ocultas en su seno. Tal despertar puede abrevar tanto de la sabiduría iluminativa como de la experiencia terrena, sin desvincularse de la guía de las instancias superiores. Ambos caminos confluyen en el conocimiento de los niveles del ser y la unión con el absoluto. Según tradiciones herméticas, tal unión supone recuperar el dominio perdido sobre las pasiones corporales y convertirse en ser divino, realizando plenamente la naturaleza angélica originaria del Homo. Máximos. Por ello la criatura apunta a una posibilidad latente en todo ser humano de trascender su condición temporal, a través de un uso piadoso de las facultades espirituales otorgadas para reincorporarse a la totalidad que las engendra. Es la estrella inextinguible de la redención que luce aún entre las tinieblas de esta vida ilusoria. El mito del Golem nos invita a reflexionar sobre la naturaleza dual de todo ente manifestado, su condición liminal entre la potencia y el acto, lo eterno y temporal. Según los saberes herméticos, toda manifestación retiene en su seno los vestigios del mundo de las ideas que le dio origen. Así pues, más allá de su existencia terrena acotada, el Golem guarda el sello inmutable del arquetipo que lo engendra. Al igual que en la tradición platónica cada cosa material es reflejo imperfecto de su forma pura, así la criatura plasma en lo físico las potencialidades de su modelo primordial. Del mismo modo que éste antecede al demiurgo que lo encarna, esa idea matricial trasciende también al hacedor limitado que moldea al Golem. Constituye su principio cognoscible mas no agota su ser, más profuso e insondable. De ahí su carácter umbral, entre la positividad y la negatividad, lo finito y el abismo que se esconde tras toda apariencia. Esta dualidad se proyecta a sí mismo en su condición intersticial entre lo animado y lo inanimado, ser y no ser. Dotado de vida empírica por obra de lo alto, conserva en potencia las virtualidades innatas de su idea generativa capaz de orientar su desarrollo. Mas también depende del recuerdo y guía externa para actualizarlas plenamente. Al igual que en el microcosmos los estratos más sutiles anteceden y envuelven a los densos, en todo ente lo ideal subyace inmanente aunque no se ostente de forma inmediata. El Golem sugiere que incluso lo amorfo encierra las simientes del orden que aguarda germinar, esa virtualidad ontológica portadora del sentido oculto en toda criatura. Su progresiva emergencia desde la quietud de la materia prima a un discernimiento imperfecto prefigura el orden ascendente de lo creado, desde lo inorgánico a lo consciente en grados crecientes de complejidad. Pero también, en un sentido introspectivo, insinúa la capacidad del alma humana de ir descubriendo su patrimonio innato a través del autoconocimiento. De hecho, otras narraciones apuntan que el Golem podía adivinar el futuro al sellar su garganta con el Shem, partícula sagrada del nombre, vehículo de corrientes oraculars. Aquí subyace la idea hermética del hombre microcosmos como canal transitorio entre los reinos, puente entre lo temporal y la eternidad. Esta condición ambigua entre ser y potencia remite asimismo al ancestral debate en torno al libre albedrío. Si bien la criatura carece de libertad en un sentido estricto al depender de su creador, retiene en lo íntimo la virtualidad de elegir entre orientaciones opuestas. Nada está escrito de antemano aunque se desenvuelva dentro de pautas determinadas. La condición umbral del Golem alberga sugerentes resonancias respecto a la naturaleza del tiempo y el destino. Si bien su existencia se desenvuelve en el ámbito de lo fenoménico y sujeta a los avatares del devenir, su ser participa también de otro orden más profundo y duradero. Al igual que en la tradición hermética la creación constituye un acto eterno e incesante, así la criatura contiene virtualmente las posibilidades de su propia transmutación más allá de coordenadas temporales. Su ser no agota su potencial latente, preñado de significados que rebasan la historicidad de sus gestas terrenales. Esta perspectiva invita a trascender concepciones lineales del azar o el hado, donde los sucesos quedarían inexorablemente predeterminados desde un principio. Más bien, sugiere que el tiempo encierra estratos más sutiles donde todo podría haber sido de otro modo, donde la contingencia convive con las leyes inmutables del cosmos.
De hecho, ciertas versiones cuentan que el golem quedaba sometido a los designios del hacedor, mas no desencadenaba acciones dañinas por sí mismo, sin motivaciones intrínsecas que lo orientaran más allá de sus capacidades impartidas. Este matiz atenúa su responsabilidad individual así como la noción de fatalidad implacable. Su obediencia absoluta redunda en advertencia respecto a someter la razón a fuerzas terrenas sin discernir las consecuencias, olvidando que todo acto incide sobre entramados más amplios. Pero también revela que incluso entes condicionados retienen cierto margen de indeterminación, una plasticidad ontológica que trasciende su concreción histórica. Así la fatalidad queda configurada por la suma de posibles más que impuesta de antemano. Igual que el orden cósmico admite grados de libertad resorte de la sabiduría aplicada, el destino humano podría reorientarse a través del discernimiento, volviendo sobre. Estimado público, hemos llegado al final de nuestro recorrido explorando las ricas enseñanzas filosóficas y esotéricas contenidas en el mito del Golem de Praga. A lo largo de estas páginas he intentado desenvolver diversas perspectivas gnósticas, herméticas, platónicas que esta sugerente criatura encierra en su seno simbólico. Confío haber logrado entrever, aunque sea de forma provisional, algunas de las complejas relaciones que urde el Golem entre lo trascendente y terreno, lo eterno y fenoménico, la potencia y el acto. Sus múltiples lecturas nos recuerdan que todo mito encierra verdades perennes sobre la naturaleza del ser humano y su destino en el seno del macrocosmos. Agradezco su atención y comentarios a lo largo de esta exploración. Si bien he tratado de profundizar en el análisis sin perder de vista la coherencia del conjunto, soy consciente de que siempre queda camino por andar en la interpretación de arquetipos de tal envergadura. Confío haber despertado el interés por indagar más sobre esta y otras figuras simbólicas portadoras de sabiduría perenne. Ha sido un placer compartir con ustedes esta travesía filosófica. Les invito a mantener viva la llama de la inquietud por dilucidar los misterios del alma y el cosmos a través de la sabia hermenéutica de los mitos. Adiós y que continúen cultivando el camino del conocimiento.